Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y trascendente en la vida de toda aquella persona que desee, como ya es la temática de nuestro canal Meditación Activa. Acá vamos a hablar siempre de temas relacionados con la superación personal, con el autoconocimiento, la autorrealización íntima. Y hemos hablado últimamente de un tema súper importante como fue la gracia divina, cómo alcanzarla, cómo sostenerse en ese estado de gracia que es un estado de felicidad. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene relación directa, que es el opuesto. El opuesto a la gracia es la noche, la oscuridad. Son esos instantes donde nosotros, a pesar de tener intelectualmente la idea de avanzar espiritualmente, estamos fríos, eh, no sentimos a Dios en el corazón, todo se nos hace difícil, toda nuestra disciplina, nuestras prácticas no nos resultan, estamos desmotivados, nuestros distintos defectos psicológicos se van fortaleciendo, como la ira, la impaciencia, la intolerancia. Caemos en un desánimo. Eh, San Juan de la Cruz escribió un libro que se llama La noche oscura del alma, también San Agustín habló de eso, por nombrar algunos personajes históricos del cristianismo. Eh, pero es un tema muy vigente, a todos nos pasa, porque es un tema de energía, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar, para eso hoy nos acompaña nuestro contertulio Jorge Pinto Vergara. Hola, buenas También noches. en off está nuestro amigo José Antonio, también nos acompaña Luis, Orlando y Leonardo. Vamos a hacer una especie de mesa redonda donde vamos a hablar sobre este tema. Podemos también dar ejemplos y experiencias que nosotros hemos vivido de cómo uno tiene que mantenerse siempre en movimiento para que no te coja esa oscuridad. Porque existe una ley que se llama la ley de las octavas, ¿verdad? Que es una ley del sonido que a veces nosotros tenemos mucha energía y hacemos muchas cosas y de la noche a la mañana caemos en la inercia, en la falta de energía, y la única forma de salir de esa inercia es el super esfuerzo. Bueno, es un tema para todo aquel que está en el trabajo esotérico, en el trabajo interno, en el trabajo por el despertar de la conciencia. La noche del alma llega tarde o temprano, y más de una vez. Entonces, sería interesante ir compartiendo experiencia de cómo han sido nuestros bajones espirituales y cómo hemos salido de ellos. Yo creo de que en este punto influye mucho el cómo nosotros hemos vivido nuestra vida. Porque, por lo menos para mí, y mi forma de ver eso, es que hay dos motores que rigen al ser humano. Motores de energía, ¿ya? Uno es el motor negro, podríamos decir, de nuestras emociones inferiores, porque querámoslo o no, nuestras emociones inferiores dan energía al cuerpo físico, pero malamente. Es la energía de la ira, la energía de la lujuria. Y hay otro motor que es el motor de Dios, que es la fuerza de Dios que está en nuestro corazón. Entonces, aquel que solamente conoce el primer motor, que es la mayoría de la humanidad, sigue las reglas de la animalidad en el sentido de sabe que cuando tiene ira se llena de fuerza, la fuerza de la ira del ego, ¿no es cierto? Porque las emociones inferiores dan ese tipo de fuerza. Pero esa energía para vivir es una energía en la cual el ego y nuestros vicios, defectos y errores tratan de saciar un pozo sin fondo que nunca se va a saciar. La lujuria nunca se va a saciar, la pereza nunca se va a saciar, la avaricia nunca se va a saciar. Entonces, ahí viene el remesón del alma cada cierto tiempo, donde uno dice, pucha, ¿qué quiero hacer con mi vida? Tiene que haber algo más de esto. Si nos descubrimos que somos esclavos de nuestra vida, esclavos de nuestras emociones inferiores, y tratamos de arrancarnos de ahí a través de oraciones, de ir a la iglesia, de hacer mandas, pero caemos nuevamente en estas emociones del ego. Y es así de que aquel que logra encontrar este otro motor, que es el motor de Dios en su corazón,
Descubre una energía que para el común de la humanidad es desconocida hoy por hoy, lamentablemente, que es la energía del Padre que está en secreto. Y uno se alimenta de esa energía que está en secreto. Y es algo maravilloso porque es algo que da paz, es algo que da serenidad. Pero en cierto momento del trabajo a veces se nos corta esa energía del Padre. Y para el que la ha probado, al que ha probado esa energía, viene, eso sí que viene un bajón grande, que es el bajón de un bajón grande cuando uno queda como en el desierto, ¿ya? Y ante esas situaciones uno queda expectante buscando el camino, ¿ya? Y debe reevaluar, partir de cero, eh, descubre que en realidad nuestra vida tiene que ir más allá de las emociones, así como mencionamos en una oportunidad que los animalitos no pueden detener sus emociones, la expresan ni quieren detenerlo, ¿ya? El ser humano es diferente al animal, está un poquitito más arriba, o el humanoide intelectual, y el verdadero ser humano es aquel que gobierna sus emociones, pero no rechazándolas, ¿ya? Sino dando el siguiente paso, que es obtener la energía necesaria para, para transformar eso que estamos hablando. Vinculando este tema con lo que hablamos de la gracia, y decíamos que la gracia era un estado de dicha, de plenitud, de felicidad, de certeza de la presencia de Dios en nosotros, que, que decíamos que la gracia se adquiere, es un don que adquiere el alma y que así como la adquiere también la puede perder. Entonces, lamentablemente y tristemente hay muchas personas que en su vida jamás han experimentado lo que es los dones de la gracia, ¿verdad? Y muchas personas se encuentran en diferentes agrupaciones religiosas, buscando algo, buscando, pero no han tenido la dicha de la experimentación. Lo más importante en todo trabajo de tipo espiritual es la práctica, es la experiencia real, no quedarnos en teoría y todo, ¿verdad? Experimentar, vivenciar cosas, técnicas, penetrar en otras dimensiones, contactarse con seres superiores, con fuerzas superiores, recibir orientaciones de seres superiores. Esa es la meta de todos que queremos salir de esta matriz que nos encontramos. Pero muchas veces ese ímpetu que tenemos nosotros, como decía Jorge, se ve disminuido de la noche a la mañana. Esa fuerza que teníamos se viene abajo. Y sabemos que nuestra meta es buena, sabemos que es lo correcto, pero no tenemos la fuerza. ¿Y qué viene ahí? ¿Qué viene al unísono con esa falta de energía, con esa falta de motivación? Las tentaciones, de todo tipo. ¿Y qué debe hacer un hombre que la tiene clara, entre comillas? Resistir. ¿Y cómo se resiste? Aferrándonos a la oración continua. Orar, pedir ayuda, no dejarse caer en tentación, líbrame Señor de todo mal, y aguantar el chaparrón, orar. El ayuno es una forma de castigar a la bestia, ¿verdad? La vigilia, despertarse para orar, interrumpir el sueño para orar. Todas esas muestras de fortaleza interior. Recuerden que a cada uno de nosotros se nos da una cosa, se nos da la voluntad, el libre albedrío. Un maestro jamás va a violar el libre albedrío de una persona. Si él te dice, oye, toma este camino que es lo mejor para ti, y uno dice, no, voy a tomar este otro, y el maestro sabe que te va a ir derecho a un error, pero te deja, es tu decisión, hazlo, porque lo más sagrado es el libre albedrío. Entonces muchas veces caemos en esta noche oscura del alma por nuestra propia voluntad, por tentar al demonio, como se dice, por tener una disciplina muy blanda. Es decir, lo primero es alcanzar el estado de gracia, esa comunión con Dios, y una vez que la alcancemos, sostenernos en ella. Si la perdemos, ya sea por nuestra propia negligencia, ya sea por
esos errores que cometemos a causa de creernos dueños de todo o que tenemos el control de todo, cuando no es así. Y muchas veces se cae en la noche oscura simplemente porque es un mecanismo que tiene las fuerzas superiores o la divinidad para probarnos, para templarnos. Es decir, nos dan algo y luego se nos quita. Se nos quita eso para ver cómo nosotros nos vamos a comportar ante la adversidad. Por lo tanto, aquel que quiere el trabajo interno, que quiere despertar la conciencia y salirse de esta rueda, debe tener claro que su vida no va a ser rosas y todo, sino que va a ser una lucha, un combate. La vida, si uno quiere despertar su conciencia, es un combate. Y en el combate hay que estar atento, presente, aferrarnos a todos nuestros principios, nuestros valores. Y lo principal, aferrarse a la oración consciente, a la oración continua. Porque basta que uno se olvide un instante de sí mismo, su propósito, para caer en un error. Y ese error te lleva al dolor, al sufrimiento y al karma. Es decir, a la consecuencia de mi acto equivocado. Entonces, es importante también no aislarse. Por ejemplo, acá nosotros somos un grupo de personas que tenemos un objetivo común, que es el despertar, el activar nuestra conciencia, no caer en el sueño, ¿verdad? Y nos exhortamos mutuamente uno a otro, nos juramentamos para alcanzar un objetivo, y nos apoyamos cuando uno de nosotros está decaído, está pasando problemas familiares, problemas laborales, etcétera, porque vivimos en un mundo lleno de mecanicidad y de sufrimiento. Pero lo importante es no olvidarse del ser. Entonces, ¿cómo podemos salir de la noche oscura? Apoyando nuestro grupo en el grupo cercano de aquellas personas que buscan nuestras propias metas. Entablarnos una disciplina estricta, rigurosa y resistir, desarrollar la fuerza interior para resistir esa frialdad, esa falta de fervor que a veces nos acompaña desde una hora, un día, un mes, un año, una década. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de experimentar la gracia de Dios, de estar en ese estado de, de felicidad, de dicha, y también he tenido la experiencia de perderla. Y cuando uno la pierde, generalmente cae más abajo de donde estaba. Y también me ha tocado permanecer durante mucho tiempo en esa oscuridad. Tanto así que llega el momento que uno ya pierde el espíritu de lucha. Es decir, ya no quiere luchar. ¿Y qué hace? Se autoengaña. Y empieza a hacer otras actividades, a satisfacer el ego. Por ejemplo, una de esas actividades es el éxito económico, buscar dicha, fama, o el éxito familiar, buscar una buena esposa, ser un empresario, ser una persona famosa. Así como nos engañamos. Pero cuando el Padre que está dentro de nosotros tiene un objetivo fijado, nos trabaja y muchas veces personas que intentan hacer cosas y no les resultan, chocan con una muralla y no les resulta porque no es su destino simplemente, y uno no lo entiende y uno se pega cabezazo y es porque la divinidad te quiere y porque te está dando esos cabezazos porque somos duros para entender, ¿verdad? Por eso que dice la frase dice famosa esa, muchos son los llamados, pocos los escogidos, de 1000 que me buscan uno me encuentra, así dice, de 1000 que me encuentran uno me sigue, de 1000 que me siguen uno es mío. Se refiere que este trabajo no es para las multitudes, porque es difícil. Si no fuera difícil, cualquiera lo haría. Es un trabajo muy difícil, que requiere una lucha constante, un combate contra nuestros vicios, defectos, errores, un constante levantarse de cada caída y apoyarse en la cofradía, apoyarse en la hermandad para salir adelante. ¿Alguien quisiera contar alguna experiencia de momentos difíciles y cómo y a través de qué forma pudo salir de
de esa oscuridad o de esa noche? De lo que pasa hoy en día en la sociedad, porque hoy en día en la sociedad a la persona se la ha programado para justificar su vida, justificar que tiene que comprarse una casa, tiene que comprarse un auto, eh, que tiene que pagar las deudas y todas esas todos esos problemas que tiene la persona son justificaciones para no trabajar sobre sí mismo. Uno eh, a veces crea su propia noche psicológica con esas justificaciones, que tengo que mantener a la familia, que tengo que, no sé, tengo un trabajo y ese trabajo tengo que estar todo el día y no me deja reflexionar, no me deja hacer un trabajo interior y uno lo justifica. Y la sociedad acepta esa justificación porque es lo normal. Entonces uno tiene que partir, en principio, mirándose eh, por qué uno no quiere trabajar. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no estoy haciendo nada por mí? No me estoy autoobservando, no estoy haciendo las prácticas. Y en el fondo es porque uno se encapricha con los juguetes que nos da la vida. El éxito no es de una persona Las que... distracciones. Las distracciones, por ejemplo, el éxito hoy en día es ganar dinero, tener una buena pinta, un buen vehículo, viajar. Eso es considerado éxito. Algo Entonces, totalmente horizontal material. claro, pero para la persona común y corriente no es así. Entonces uno empieza a justificar eso y como eso es tan fuerte, uno cae en la masa, en lo que piensa la masa. Yo creo que para salir de esos, y siempre ya lo hemos hablado, para salir de esos problemas, a uno le tienen que pasar cosas fuertes. Sufrir situaciones en la cual a uno lo acerquen a Dios, eh, que tenga que pedirle ayuda a la divinidad para poder salir del problema. Y a todos nos ocurren. De hecho, hay un dicho en las trincheras, no hay ateos, por, por lo mismo. Entonces, en el fondo, nos tienen que pasar cosas difíciles para salir adelante y ponernos a trabajar sobre sí mismos. Esas cosas difíciles son ayudas que nos da nuestro Padre interno. A veces uno reclama contra eso, despotrica, pero en el fondo es la ayuda que nos dan. Cada uno tiene su propio camino. Hay personas que es más difícil, otras personas tienen que pasar por dolor, otras personas tienen que pasar por sufrimiento, otras personas tienen que pasar por dolor físico para poder encaminarse para el trabajo interior. Pero estamos viviendo en un mundo donde existe la dualidad. Hoy en día la humanidad no conoce las leyes del universo. Vivimos en un mundo dual, que existe el frío y el calor, que existe lo bueno y lo malo. Y eso nos hace salirnos del camino. Porque en el fondo uno tiene que ir en el medio. Tiene que ir en el medio en este trabajo. Y nos cuesta porque a veces podemos estar trabajando, podemos estar haciendo una buena práctica y justo pasa que nos llaman para un trabajo en otro lado y todo lo que estábamos haciendo en la casa, estábamos tranquilos en la casa, teníamos tiempo, salíamos a caminar, a observar la naturaleza, tratar de estar atentos a nosotros mismos y justo nos sale un trabajo y nos olvidamos de todo lo que hicimos, porque el trabajo nos lleva, nos Nos fascina. olvidamos. Claro, exactamente. Y siempre eso va a estar en todos nosotros. Siempre. Porque es parte de este entrenamiento, hablemos así. Entonces, yo creo que con dolor uno se vuelve al Padre. Muchos de nosotros tenemos que pasar con dolor, sufrir un poco, y uno vuelve al camino, se enruta. Quizás otras personas no, con la oración y pasa esa noche más rápido, pero muchos de nosotros creo que es con dolor. Tiene que ser con dolor, con pasar situaciones complejas. Sí, Es la única forma. sí.
Y bueno, y uno ahí ir viendo en qué está fallando, porque a veces uno se topa con algo que no se da cuenta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En lo que hablábamos, hay personas que quizás les cuesta salir en el astral consciente. Entonces, como no salen en el astral consciente, viene un bajón, ¿cierto? O no puedo salir en el astral, no pasa nada. Pero ya, no puede salir, pero puede dedicarse durante el día a respirar, por ejemplo. A respirar para llenarse de esa energía, de esa energía que le permita después salir en el astral. Eso no es tan complejo. Pero como uno no tiene disciplina, como lo que estábamos hablando, no lo hace. Entonces siempre uno tiene que enrutarse, ¿sí? Enrutarse hacia una disciplina que le permita llegar a lo que no puede conseguir. Pero tiene que partir con esa disciplina lo más fácil, no irse a lo más difícil. A eso me refiero. Entonces las personas que están escuchando hoy en día, que quizás nunca han hecho nada o van a hacer una práctica de relajación y no se pueden relajar, parta por algo sencillo, salga a caminar, haga que el cuerpo se canse un poquito y después vuelva a la casa, siéntese y va a ver que va a poder relajarse mucho mejor. Entonces uno tiene que ir buscando la forma de lograr lo que uno se propone, de lograr las prácticas, pero a veces uno no puede entrar en forma directa. Hay personas que sí lo pueden hacer, pero otros no. Sí, otra cosita que yo quería agregar es el tema de la paciencia. Recordemos que la gracia nos impregna de una dulzura, de una comprensión, de un espíritu amoroso que, por ejemplo, cuando alguien nos insulta y estamos en estado de gracia, no nos resentimos con esa persona, la comprendemos y muchas veces la perdonamos. Sin que nos pida perdón, la perdonamos. Nos guardamos resentido. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de gracia donde estamos en comunión con Dios. ¿Y qué en el fondo estar en gracia? Es recibir desde lo alto una enorme cantidad de energía que nos permite transformar la adversidad de este mundo cruel, como se dice. Entonces, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien es roto o descomedido con uno lo toma bien, lo transforma y en vez de sentir un resentimiento hacia las personas que están actuando de esa manera, uno siente compasión, siente amor y siente principalmente perdón. Pero cuando perdemos ese estado de gracia, caemos en la oscuridad, todo se hace más difícil. Ya no le tenemos paciencia a nuestra pareja, no le tenemos paciencia a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de lucha espiritual, porque hemos perdido esa energía. Entonces, al final, como decía Jorge, todo se traduce en un tema energético. Por eso es que es tan importante luchar por alcanzar este estado de gracia, por no perderlo, y si lo perdemos, resistir. Y ahí viene la disciplina y la fuerza interior de, por ejemplo, yo no estoy en estado de gracia ahora, por ejemplo, y viene una persona y me insulta, yo siento un fuego por dentro y ganas de contestarlo, bofetearlo, agarrar un palo de béisbol, quebrárselo en la cabeza y puedo hasta matarlo, porque la gracia no me acompaña. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Y ahí es donde se ven los frutos. Como dijo Marco Aurelio, para eso me he preparado. Cuando uno se prepara con una ardua disciplina, es para esos momentos. Porque cuando uno tiene la gracia, es más fácil. Pero cuando la pierde, ahí el fruto de la disciplina. Entonces me callo. No comprendo, pero me callo y no respondo. Y eso después te lo vas a agradecer. Porque si uno empieza a caer en dejarse llevar por todos los impulsos negativos, egoicos que tenemos, y justificar, ¿dónde está Dios? No lo escucho. Entonces, y eso pasa, que no tenés. Entonces la paciencia, entablarnos una disciplina, oración continua, baños de agua fría, levantarnos temprano, hacer ayuno, constantemente orar y saber qué orar, po. ¿Qué vamos a pedir cuando oramos? La presencia de Dios en nosotros.
la ayuda divina para no caer en la tentación, para no caer en el error, para no echarnos más mugre encima de la que ya tenemos. Entonces eso se llama resistir, y se resiste con paciencia y con más, con humildad. Tenemos que ser humildes, tenemos que agachar el moño. Lamentablemente el orgullo es un pecado capital, todos somos orgullosos, engreídos, no nos gusta bajar el moño, pero este camino, el camino crístico, es un camino donde uno tiene que humillarse, porque los últimos serán los primeros. Pero si nosotros no tenemos esa disciplina ni esa fortaleza interior, el periodo que vamos a estar en esa oscuridad va a ser muy largo. Se sale con la paciencia, con la disciplina, con la humildad. Orar y orar, aunque no nos escuchen, orar y no cansarnos de orar, porque aunque nosotros creamos que Dios no nos escucha, sí nos escucha. Aunque no sintamos a Dios, Él sí escucha nuestras oraciones.